Hola, este es el capítulo 2 del taller de fotografía para principiantes. Hoy vamos a hablar un poquito más de la historia de la foto, pero ya más enfocado a la comercialización. Y pues empezamos a hablar de George Stemann. George Stemann fue el fundador de Kodak. Kodak fue como la compañía más grande de foto, porque pues fue la primera que inició a comercializar las cámaras y que empezó como a dejar que las personas pudieran pues tomar fotos por sí solos y ya no tener que ser como súper experto en material fotosensible, sino que ya tú como persona normal podías comprar una cámara y hacer foto. Entonces, George Stemann era un estudió para contador, pero trabajaba como mensajero en una agencia de seguros. Entonces, está bien loco que él iniciara haciendo fotografía. De hecho, su empresa primero se dedicó a las placas secas para el revelado. Eso quiere decir que, bueno, en la antigüedad, en lo que ya vimos, las placas en donde se revelaban siempre tenían que estar húmedas con todos los materiales fotosensibles y hacer el revelado como al mismo tiempo que se estaba tomando pues la foto. Mientras que George Stemann creó una placa seca, lo que quiere decir que al incorporarla a la cámara, esta absorbía, bueno, ya tenía el material fotosensible, pero se quedaba ahí para que tú lo pudieras revelar pues cuando tú quisieras y no tener que ir corriendo a revelar y no tener que tener los químicos funcionando al momento de hacer la foto. Creó esto y fue como un paso súper importante en la fotografía y fue empezando a pues hacer más avances durante el tiempo que duró Kodak. Entonces en 1888 Stemann registró Kodak como compañía y también registró su patente de la placa seca o, bueno, la placa de gelatina, que es lo que conocemos como bueno, eran primero unas placas grandes de negativo, bueno, como los negativos de las cámaras viejitas, no sé si algún día las vieron, voy a poner como una imagen, pero esos antes eran una placa pues más grandes, ¿no? Y él fue el que empezó a modificar todos estos rollos de gelatina para poder tener más fotografías dentro de una cámara. Entonces, en el mismo año que se fundó Kodak, que pues inició siendo nada más una compañía de placas secas para materiales fotosensibles, lanzó su primera cámara llamada Kodak número 1. Kodak número 1 tenía capacidad de tomar 100 fotos circulares, para cuya promoción de la cámara tenían como el eslogan que era: usted aprieta el botón y nosotros hacemos el resto. Lo que quería decir que ellos te vendían la cámara cargada para 100 fotos y te entregaban tu cámara, pero tú cuando quisieras revelar tus fotos tenías que ir a las empresas, bueno, a los locales de Kodak, dejar tu cámara y ellos se llevaban tu cámara, sacaban las fotos, las revelaban y cuando te entregaban tus fotos, pues ya te entregaban tus fotos con tu cámara vuelta a cargar. No era como ya después que tú podías ir comprando los rollos y tú mismo podías ir cambiándolos, sino que pues ellos tenían que hacer todo el proceso porque eran como o sea, no era un rollo como los que fueron después, eran placas grandecitas, pero también de papel seco. De la cámara costaba $25 en ese entonces, pero eran como $1,600 lo que costaba una cámara y revelar las fotos te costaba $10. O sea que como unos $640. Era como pues un negociazo. Porque no había como una opción de que cuando tú entregabas tu cámara ya no te la regresaran vuelta a cargar, sino que pues, te la tienen que regresar cargada otra vez y además te dan tus fotos. Entonces te cobraban como las dos cosas, que te volvieran a poner las cosas para que volvieras a tomar fotos y aparte te cobraban tus fotos. Ese fue como lo que popularizó así un buen la fotografía, porque ya todos, o sea, era como la novedad, todos querían hacer sus propias fotos e inició como
un buen de fotos de principiantes, ¿cómo se podría decir? De amateurs. Y hasta hay como un libro que se llama Las memorias de Estman, que recopila todas las fotos que se hicieron como desde el principio, bueno, no todas, pero sí como que las más relevantes, que se hicieron desde que salió la Kodak número 1 hasta la última cámara que tuvieron. Entonces, pues después de que esta primer cámara pues se comercializó un buen, hicieron la siguiente cámara, que era un poco más compacta y además ya ahora sí tenía el rollo que se siguió usando para las cámaras análogas en toda la historia de la cámara análoga hasta el final. Y pues ahí todavía se comercializó un buen, muchísimo más, porque además los rollos empezaron a tener como diferentes filtros, como de qué tonalidad quieres tu fotografía, que vaya a tonos fríos o tonos cálidos, si quieres que sea más sensible a la luz que otros, hasta había como un buen de cosas que es como muy artesanal toda la cosa, porque ya dependiendo de lo que tú querías al momento del revelado, era lo que te daban en tu rollo. Se popularizó un buen y empezaron un montón de fotos de aficionados, pero estas fotos ya eran como más artísticas, ya no nada más, porque al principio pues todos tenían su camarita y era como nada más la novedad de estar tomando fotos a todo, pero sin ningún motivo artístico. Entonces ya cuando pasó esto, pues fue como de que los artistas empezaron a utilizarlo como recurso de expresión. Esto estaba muy chido. Y así fue como pues se popularizó un buen y ya después se sacó otra cámara que fue como de las más populares, que se llamaba cámara Brownie, que era como ideada para niños y te costaba $1 en lo que ahora llamamos como las cámaras desechables de ese tiempo. Tenía una capacidad para muy poquitas fotos y era como prueba de golpes porque pues estaba dirigida para niños. Entonces se dieron cuenta de que las cámaras podían hacerse como más compactas todavía y ya no tenías que tener la camarota que pesaba como 10 kilos, sino que ya ahora sí podías tener una cámara más compacta con la misma capacidad de tomar fotos. Y fue como el primer experimento, ¿no? La cámara Brownie, porque aparte de que era muy barata, era muy desechable. No duraba mucho, estaba lista para como sacar las primeras fotos y ya no volverse a usar. Que claro, pues ya con buenos cuidados pues sí duraba más, pero pues si estaba dirigida para niños, no era como el motivo principal que durara. Pero pues ahí fue cuando ya empezó más la evolución y hacerse más chiquita la cámara. Que ya de este punto la cámara evolucionó súper rápido. O sea, ya no se esperaban. Mientras Kodak hacía esto, había otras marcas que empezaron a surgir que producían sus propias cámaras con sus diferentes avances. Y bueno, pero no tenían como competencia con Kodak. Kodak era el monstruo amarillo. Porque generaba patentes así a lo loco. Como fue la primera, pues generaron la primera patente de la cámara análoga, lo cual las otras compañías tenían que pagarle a George Stemann para poder producir esas. Y entre más avances tenían, más patentes tenían, y entre más patentes tenían, más pagaban las otras empresas. Las otras empresas querían como sacar sus propias patentes y fue como una competencia de rivalidad súper grande, como lo de ahorita que es no sé, Nikon y Canon, que tienen como esta competencia de a ver quién saca la mejor cámara, o los teléfonos, los iPhone, Huawei, que a ver quién saca el mejor teléfono. Así era, pero en ese tiempo. Entonces, eso hizo que la evolución de la cámara fuera súper rápido. O sea, estamos hablando de que a principios de 1900 teníamos la primera cámara que se utilizó, que estaba muy grande, y para los 2000 ya teníamos las cámaras chiquitas de bolsillo, y ahorita en 2020 por ejemplo existen las GoPro, que son unas cámaras súper pequeñitas que no podemos compararla con la otra, y se dan cuenta de que solo han pasado 100 años, pero pues fue todo un proceso, y fue más que nada por competencias de empresas, a ver quién ganaba para sacar su nueva patente y quién podía ser mejor en tecnología, como lo que ahorita son los celulares. O sea, también
creo que los celulares van más avanzados todavía, pero pues ahí mismo también podemos ver lo de las cámaras en los celulares. O sea, está como que bien raro que hace 100 años tuviéramos apenas, sabríamos cómo revelar una foto súper artesanal y ahorita tenemos una cámara en nuestro celular que se conecta y imprime como instantáneas. Bueno, entonces Kodak se posicionó como la primer compañía de fotografía y se le denominó como el gigante amarillo y duró 120 años y tuvo un portafolio al final de 1,100 patentes, lo que la hizo ser la compañía con mayor número de patentes en tecnología. Y en 1992 al fin se introdujo el CD para que, o sea, la cámara digital, para ya no tener que revelarlo y sino que ya se iban guardando en un CD y ya después las podías imprimir. Pero pues los directivos de Kodak no quisieron apostar por esta nueva tecnología digital porque creyeron que las personas no la iban a consumir porque era muy cara. Y como que no querían traicionar ya todo lo que tenían avanzado, todas sus cámaras análogas, porque tenían un montón de tipos de cámara análoga. Es como ahorita Canon, que tiene un catálogo enorme de cámaras digitales. Ellos tenían su catálogo enorme de cámaras análogas. Entonces ya no, como que al tomar la decisión de pasarse a lo digital, decidieron quedarse con lo análogo por no creer en su descubrimiento, lo cual fue como que hizo que su propia muerte iniciara, ya que al no querer hacer esto, otras compañías sí quisieron pues invertir en cámaras digitales. Y así fue como Kodak intentó hacer una cámara digital, pero como que no le gustaba, pero lo hacía más para competir con las otras empresas, ya que pues Polaroid empezó a sacar sus cámaras en disco y sus instantáneas, bla, bla, bla. Y de hecho Kodak creó una cámara que se llamaba FunSaver, que sí le dio batalla a Polaroid con sus instantáneas, pero pues Polaroid siguió avanzando en la tecnología y Kodak se quedó ahí, como que se rehusó a crecer en ese sentido. Entonces, pues al final en 2012 se declaró en bancarrota por el mismo hecho de no querer generar cámaras digitales. Fue como que se puso al pie él solo porque pues él creó la cámara digital, nunca lo usó y la cámara digital lo llevó a la quiebra porque ya nadie consumía cámara análoga. Entonces Kodak quebró en 2012. Lo que pues ahorita todavía sigue como produciendo, pero solo material fotográfico, ya no produce cámaras, sí tiene, pero pues ya no las produce porque pues, ya fue. Entonces pues ya crearon un montón de compañías de cámaras, Canon, y el resto es historia. O sea, no es como que pueda poner a decirles cada avance de las cámaras porque no duraríamos un montón, ya que casi cada año se saca una cámara nueva, o menos de un año ya tenemos un avance más, no sé, los objetivos cada vez más chidos, los objetivos fijos, un montón de milímetros. Pero bueno, ya de eso vamos a hablar en lo de profundidad de campo y en otras cosas. Pero pues hasta aquí quedó como lo importante de la historia de la foto. Entonces ahora vamos a hablar un poquillo de la fotografía digital. Pero pues este es como el capítulo 2 y espero que les haya gustado y que entiendan el por qué quería hablar de historia antes de empezar a enseñarles a usar su cámara, para que pudieran entender el proceso de cómo funciona su cámara a nivel, o sea, porque si les enseño como todo lo que involucra a la cámara y sus partes, no iban a entender el por qué funcionaba así. Entonces ahora ya lo entienden. Entonces está muy chido eso. Y pues los veo en el siguiente capítulo. Bye. Me siento youtuber.